Ok, entonces con este nuevo tema que vamos a ver ahora, o más que todo, vamos a hacer un análisis de lo que, eh, de todo por qué se está tratando de buscar tanto esta reforma de pensiones, ¿verdad? En el país. Entonces, con esta presentación, pues lo primero que vamos a hacer es ir analizando cuál es la percepción, como lo dice ahí en el tema, que tienen los salvadoreños con respecto al sistema de pensiones. Antes de comenzar con la presentación en sí, quiero que vuelvan a tomar su libro en la página 94, ¿verdad? Donde dice claramente eh, quiénes debían afiliarse a las AFP, pensiones antes de la reforma y pensiones después de la reforma. Dice ahí claramente quiénes debían afiliarse, todas las personas que se emplearon a partir de 1998, o sea, todo el que empezara a cotizar en ese momento, a tener un empleo, eh, debía de afiliarse a las AFP. Los trabajadores con menos de 36 años, ¿verdad?, de edad, pasarían del IS y del INTER a las AFP. Y si usted era mayor de 36, entre los 36 y los 50, trabajadoras, y los 36 y los 55 los trabajadores, hombres, ¿verdad? Podían elegir si querían o no pasarse. ¿Cómo eran las pensiones antes de la reforma? Básicamente tenían que elaborar un mínimo de 15 años y tener una edad de 55 para las mujeres o 60 para los hombres para poder jubilarse. A la gente que trabajaba antes le descontaban el 1% de su salario, 1% de su salario. La base para calcular el salario promedio eran los últimos 3 años de su trabajo, o sea que se suponía que la pensión que le iban a dar era basada en el salario que habían tenido en los últimos 3 años. Y la gente que se jubilaba se le daba el 80% de su salario en el IS y el 100% en el INPE. Chicos, aquí es donde se tiene que hacer el análisis de cómo el sistema de pensiones antes de esta reforma estaba malísimo. Bueno, solo se le descontaba el 1% del salario a la persona. Está hablando de que el 1%, pónganle el 1% de $300 si fuera el salario mínimo actual, serían $30. $30. Porque, no, ¿cuál? $3. Quiero ver si el 1% $3, ¿verdad? Eh, entonces imagínense, con $3 el INPEP, el IS, el INPEP, el IS, el INPEP, y tenían que pagar, el IS pagaba el 80%, o sea, si usted al final de su vida terminaba ganando $500, por decir, la pensión a la que usted iba a tener derecho iban a ser $400, y solo le habían estado descontando, por decir, $5. O sea, no coincidía ese nivel, ¿verdad? Por eso decíamos en la clase anterior, en el video anterior, que se hizo el cálculo de que le tenía que empezar a descontar el 20% a los nuevos cotizantes para poder en este momento pagar la deuda en la que se había caído con el ICI y con el INPEP. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fueron las pensiones después de la reforma? Dice, ahora el tiempo de trabajo ya no es de 15 años de trabajo, sino que son 25 años de trabajo. Y si nos ponemos a pensar, chicos, eso no está tan mal, no está tan fuera de contexto, porque si usted empieza a trabajar a los 25 años de trabajo, se va a ir jubilando a los 50. Entonces, no tiene nada de malo, o sea, no está mal visto eso. Luego dice, como mínimo, y ni valer tener 30 años, si no tiene el mismo tiempo la edad requerida. La base para calcular el salario promedio son sus últimos 10 años. O sea, no acuérdese que usted se supone que va ganando más, aumentando, mientras va aumentando su experiencia. Entonces, en el anterior eran los últimos 3 años. Si usted en los últimos 3 años ganó $1,000, entonces ese va a ser el salario que van a tomar como base para darle su pensión. Pero aquí ya no, aquí es en los últimos 10 años. Entonces puede ser que en los últimos 10 años haya ganado, ¿qué? 700, después pasó a ganar 900 y por último pasó a ganar 1,000. Entonces se va a hacer entre esos tres salarios el cálculo de dicha pensión. Luego dice, a la gente que se jubila hoy le dan el promedio el 70% de un salario básico real. 70%. Ya no estamos hablando, si volvemos al ejemplo de los $500, eh,
le tendrían que dar 350 dólares. No es algo tan fuera de contexto. Todo se veía bien, según lo planteaban, ¿verdad? Entonces, pero, ¿qué es lo que ha pasado? El problema es que el gobierno se ha venido endeudando para pagar esa deuda con las AFP. Y entonces el gobierno llegó a un punto en el que se bloqueó. Y entonces eh, las AFP han venido ganando durante desde 1998, y hace más de 20 años, y en realidad eh, lo que ellas pagan de pensiones ahora en la actualidad son bien pocas, porque imagínense, estamos hablando de que si usted empezó a trabajar hace 20 años, todavía no se ha pensionado, porque decimos que ahí son 25 años para trabajar. Entonces, las AFP solo están pagando una cierta. ¿Y qué es lo que pasa? El gobierno cada vez se endeuda más. Y ese es el problema. ¿Quiénes pagamos las deudas del gobierno al final de cuentas? Los ciudadanos comunes y corrientes, todos a través de nuestros impuestos. Y entonces, ese gasto que el gobierno hace en pagar, ¿qué es lo que hace? Que no se pueda invertir en otras cosas, en salud, en educación, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vamos, hoy sí vamos a hacer ya más de todo el análisis. Aquí venimos, ¿verdad? Con lo que es el, el, el análisis del por qué, cómo la gente ve el sistema de pensiones y por qué es una problemática. Vamos a ver, dice, actualmente los ahorros de los trabajadores para su jubilación son gestionados por la AFP, ya lo dije. ¿Cuál es la propuesta que hace el gobierno? La propuesta que hace el gobierno es que sea un sistema mixto, ahorro individual y de reparto, gestionado por medio del Instituto Nacional de Pensiones. Esa es una propuesta que hace el gobierno. Es en el momento estamos hablando del gobierno todavía del frente. ¿Cuál fue este tema? Generó polémica entre economistas, políticos, población en general en inicios de este año. Sin embargo, la fecha pareciera que hay un silencio. Eh, entonces se hizo un sondeo en lo que, cómo la gente percibe la importancia de ver si se hace esta reforma o no. Y aquí tenemos una gráfica que nos plantea. Dice, más del 80% de las personas desconocen sobre la reforma de pensiones que está promoviendo. Entonces, al no conocer algo, pues se genera dudas, se genera eh, incertidumbre. Entonces, por lo tanto, la gente no lo va a apoyar. Entonces, cuando se ve que se hacen que marchas o protestas, son muy pocos las personas que realmente apoyan esto porque no lo conocen, ¿verdad? Luego tenemos evidenciándose más en quienes, ¿verdad? Miren, los grupos de edades más jóvenes, ellos son los que menos conocen, menos son los que conocen muy poco sobre esta pensión y al final de cuentas son los que deberían de conocerlo más. ¿Por qué? Porque son los que en este momento van a verse beneficiados más adelante, ¿verdad? Entonces ahí lo tenemos, ¿verdad? Que sí han escuchado es el color verde y que no han escuchado es el color rojo. ¿Verdad? Miren, el 91% sale de que no han escuchado. ¿En qué etapa? En la etapa de los jóvenes. Luego dice claramente, más de la mitad de la población salvadoreña entienden poco sobre el tema del sistema de pensiones por falta de información. Miren, 56% no entienden muy poco. Si le sumamos eso al 14% de los que no entienden nada, estamos hablando de un 70% de población, muy poco, de mucha población realmente informada. Y luego, pues tenemos eh, lo que dice 7 de cada 10 salvadoreños se niegan a la idea de que el gobierno administre su ahorro para pensiones. Esto es bien importante porque imagínense, eso demuestra un poco la, la confiabilidad que se tiene en el gobierno, ¿verdad? Acordémonos que este es un estudio del año 2016, ¿verdad? Entonces, en el cual pues todavía era el gobierno de Sánchez Serén y por lo tanto pues tal vez ya casi después de 8 años de gobierno del FMLN, la percepción que se tenía sobre el gobierno no era la mejor. Entonces, la gente pensaba, ¿para qué le vamos a dar al gobierno que administre las pensiones si simplemente va a ser para que lo roben? Entonces, ahí tenemos comentarios en Facebook, vea, solo gobiernos como estos piensan de esta manera, qué tristeza tener este gobierno, hagamos una marcha contra la reforma de pensiones, bajo ningún argumento pueden tocar o robar nuestros ahorros. O sea, es bien, bien difícil, pues, ¿verdad?
que un gobierno que a lo mejor tenía una muy mala percepción por parte del pueblo, ¿verdad? Y que después ha sido confirmado por muchas cosas, quisiera venir a hacer una reforma real, ¿verdad? Y que viniera a beneficiar a la población. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Como alternativa, los salvadoreños proponen que instalar una mesa de técnica que analice y proponga una mejor opción para la población. Entonces ahí es donde empieza a hacerse este esfuerzo, ¿verdad? Donde hayan diferentes sectores de la sociedad involucrados en buscar una verdadera eh, reforma, una reforma que sí busque el beneficio de la mayoría de la población. Entonces dice ahí, ¿verdad? Ahí decía el 60% hablaba de eso, de una mesa técnica en donde pudieran haber estado sectores del gobierno, sectores de empresas privadas, sectores de educación, ¿verdad? Universidades, a lo mejor hasta gente extranjera como eh, analistas, ¿verdad? Que de verdad pudieran dar una opción. De otros, a lo mejor hasta pudieran traerse ideas de otros países, qué es lo que se ha implementado y qué sería lo mejor para el Salvador, ¿verdad? Que se podría implementar. El sistema de ahorro, ¿verdad? Para pensiones vigente administrado por las FP a través de los ahorros trabajadores, la reforma de pensiones promueve el gobierno desconocido, la mayoría de los salvadoreños está desconocimiento es abandonado en gran medida por la poca información expuesta. Lo anterior hace que los salvadoreños tengan desconfianza y temor, negándose así a la idea de que el gobierno administre el ahorro para su pensión. Entonces ahí es donde decimos, ¿verdad? Mientras no se le informe de verdad a la población qué es lo que se pretende con una reforma, va a ser bien difícil que se logre eh, realizar una reforma que sea aprobada por la población. Hace 2 años, en el año 2018, se hizo una reforma que ahí les voy a mandar unos videos sobre noticias, ¿verdad? En la cual se explica. Algunos dicen que se ha hecho bien, otros dicen que no, que realmente no. Bueno, el gobierno actual del señor presidente Nayib Bukele no la apoya dicha reforma, pero tampoco dice que lo mejor sea quitar las AFP, no es lo correcto, no es lo mejor que puede haber. Entonces, está todavía en eso, está en ese debate de qué es lo que realmente conviene para la mayoría de la población. Bueno, muchachos, entonces ahí yo les dejo una actividad para esta semana con respecto a esto de las pensiones. Les mando este video anterior que les dije de como más que todo como explicación de la historia y de cómo ha venido siendo las reformas, las pensiones en el país. Les dejo este como para que analicemos cuál es la percepción que tiene el pueblo sobre qué tan necesario es la reforma. Y les dejo ahí unos videos de YouTube en donde pueden ver ustedes noticias de cómo fue la reforma que se dio hace 2 años, en el 2018, para que ustedes realicen un pequeño ensayo de cuál es la opinión que les merece. Ustedes son ya futuros, Dios quiera, estudiantes de la universidad y pues en poco tiempo, Dios quiera, trabajadores que también tienen que pensar en su futuro y en cómo las pensiones, cuando llegue el momento, sean lo mejor para usted. Así que nos vemos en la próxima ocasión y cuídense mucho.